¿Vos estarías de acuerdo que él, con Dardi, tenga la domiciliaria para paternar a su bebé? Esta pregunta se le hizo a Analía Franchín a la mismísima Julieta Prandi. Pasaba en el programa, por supuesto, de Georgina. ¿Vale todo? Es un escándalo. ¿Era el momento apropiado? ¿Sabes qué? No sé qué es más escándalo, si lo que pasó entre Prandi y Franchín o lo que está pasando entre Franchín y Nancy Pasos. Que tiró nafta a la Pasos. Que me parece que hay un punto donde hasta donde la convivencia entre dos colegas que comparten un espacio puede ir cuando una le dice a la otra mala leche, agresiva, violenta. Vamos paso a paso. Primero, ¿qué pasó entre Prandi y Franchín? Lo que anticipabas vos. Vemos el video. Julieta, te quiero preguntar, ¿qué pensás de que le den? Digo, es muy difícil también pararse, vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra. Digo, es muy difícil pararse en ese lugar también de madre que hoy tiene una bebita de 20 días. Y en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena? Me cuesta responderte, Analía, porque siempre que te escucho, tu empatía para conmigo ha sido cero. Y sos la única en esa mesa que está preguntándome que me ponga yo en la piel de esa bebita, de esa familia. ¿Quién se no tiene que ver con empatía durante tantos años de tanto horror? Me sorprende de verdad que tu único interés es hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o de pobre la nueva esposa. La verdad, no lo conozco al abogado. Perdón, Julieta, perdón. Primero no tiene que ver con empatía, tiene que ver con una realidad. No, pero de verdad... Pero no me voy a poner a defender independientemente de lo que la pregunta te la contesto. Chicos, Julieta, perdóname, no queremos en esa familia. Pero nadie te dice que te pongas. Vos le estás pidiendo una víctima que se ponga en la... Déjame hablar a mí, Nancy. Pero es que es un horror. Déjame hablar a mí, Nancy. Lo que estoy preguntando, porque el abogado dijo en esta mesa que es muy probable que pidan la domiciliaria porque él tiene una bebita de 20 días. Digo, y debe ser muy difícil. ¿Querés que te diga lo que pienso de este ser nefasto que estuvo en juicio? Que incluso tuvo una bebita estratégicamente para tener este recurso también. Claro. Hasta ese nivel yo conozco de quién estoy hablando. Yo padecí 20 años enfermo. Y lo que te puedo decir es que hasta eso está calculado en su vida. Y te digo más, Julieta, porque ¿sabés qué pasa? Nosotros, la idea es que no lo pases mal. Tengo que ponerme a pensar en mí. Julieta, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. La comunicación, sí, mi amor. Voy a dejarlo acá. No hay lugar que yo me tenga que poner a pensar en la otra familia. No, está bien, mi amor, está bien. Disculpame por la vida a mí. Disculpame, lugar, Analía. Perdón, te pido disculpas. Yo estaba pensando en esa bebita, tenés toda la razón. Que quizás lo mejor que le puedo te lo pido. Pasé un infierno. Yo te puedo caer más o menos simpática. Pero te pido, por favor, que te tengas a pensar en dónde me querés poner a pensar en esta bebita. No tengo nada con esta bebita. Por un momento... Fue muy fuerte. Muy incómodo, muy incómodo. Sí. ¿Era pregunta o era opinión? Digo, vamos en el paso a paso, porque esto ocurrió por un lado. Le preguntan a Lía si estaría de acuerdo con la domiciliaria, porque es un poco la estrategia. A mí me parece que lo que determinó es la mejor respuesta de la nota, que es: la bebita está dentro del plan estratégico de ese monstruo. Sí, señor. Al final la pregunta de Analía tuvo una respuesta interesante. Claro que sí. Muy incómoda, que podría lastimar a la víctima, que es Julieta, no hay otra víctima. Sí. Pero hizo una pregunta. ¿Vale todo? ¿Se pregunta cualquier cosa? No sé, para mí, a ver, la justicia había determinado, estamos hablando de un violador, ¿no? Exacto. Estamos hablando de un violador que en el contexto de su vida, bueno, tiene una intimidad, tiene una familia, tuvo una hija hace poquito. Que según Julieta es una estrategia. Exacto, pero digo, más allá de eso, ¿cuántos delincuentes, violadores, asesinos tienen familias, tienen bebitas, no nos podemos parar a pensar, me parece... No sé. Pero perdón, Analía tampoco dijo, ¿no te da pena que el padre de tus hijos? Pena, pero una pregunta maliciosa te voy a hacer. ¿Qué preguntas Pero una hacemos? pregunta maliciosa. Vos no harías esa pregunta. ¿Pero qué preguntas hacemos? ¿Pame, te da pena? No me da pena. No te da pena. ¿Y cómo exponerla a una víctima que acaba de tener una sentencia de que su violador va a ir preso, ponerla, pero no te da pena? ¿Qué te da pena? Yo creo que acá no fue una pregunta. Acá pasa otra cosa, que ustedes lo sabrán mejor, de una historia entre Analía Franchín y Julieta Prandi, en algún momento, algunos roces. No recuerdo. Porque Julieta, ellas lo niegan, porque Julieta Prandi le dice, vos
vos siempre tirándome en contra, y le dice, vos cero empatía conmigo siempre. ¿Sabés por qué, Mariana? Siempre. Porque Ella... viene siguiendo el clipping de ese programa, Julieta Prandi, y se da cuenta que la que nunca tiró un gesto creyéndole a Julieta Prandi fue Franchín. No es un contrapunto al de Analía que trabaja en un programa de televisión. Sí, pero en algún punto con esto que digo es que para mí Analía Franchín no preguntó, sino que dijo lo que pensaba sobre el tema. No, pero que le preguntó no es si lo mismo. estaría de acuerdo con la domiciliaria para que pueda paternar a la bebita. Pero lo piensa. Pero además le dijo, preguntó. creo que el error fue ponete en el lugar de la bebita, donde ella dice, no me hagas poner en un lugar. Pero tengo mi lugar y es de víctima. Por eso, eso no es pregunta. Ponete en el lugar de la bebita, no es, me parece que disfrazado de pregunta, a mí, disfrazado de pregunta, me parece que quiso pegar duro a Analía viene sosteniendo una postura en el programa que es válida, ¿no? Que es un poco lo que nos debatíamos, que es no condenar a alguien antes que la justicia lo haga. Cuando él lo condenan, recién ahí ella... supone que la ley debería ser así, bueno, todos nosotros también. Y nosotros tratando de debatir el tema, a lo mejor uno hasta por emoción, o porque la conoces o porque tenés un conocido de Julieta, nunca vas a dudar de su palabra y claramente la emoción te hace hasta condenar a alguien antes que la justicia lo determine. Cuando la justicia lo determina, ahí Analía Franchín dice al aire, ahora sí lo voy a matar, ahora sí voy a caerle, digamos, ¿no? Sí. Hasta ese día ella, durante el tratamiento del tema, no lo había hecho. Para mí está bien la pregunta que hace Franchín, es una pregunta periodística y está bien la respuesta de Julieta, está muy bien la respuesta. No me pongas hoy en otro lugar que no sea en el de víctima. Está bien, pero la pregunta es correcta, yo también la haría. ¿Vos la harías a esa pregunta? Sí, porque es una pregunta periodística, porque es un hecho que hoy está presentado así en la justicia. No es un invento de Franchín. No tiene una carga de... No me parece antipática la pregunta para nada. Primero, ¿sabés qué pasa? Que como todos tenemos empatía con Julieta, nos parece una pregunta brutal. Si ahí en ese lugar le ponemos el nombre de cualquier otra persona, quizás no nos sonaba tan feo. Carlos, vos no lo preguntaría así. Yo sí. Vos no lo preguntarías así, bueno, vos le dirías, importa ¿qué cómo... opinás sobre la posibilidad La de una pregunta es una pregunta. No, una pregunta, no importa las para formas. mí no fue pregunta. Cada uno tiene sus formas. Sí. Ella le dice... Para mí no fue pregunta. Es pregunta, pero dice, ¿estás de acuerdo o estarías de acuerdo con que le den la domiciliaria porque tiene un bebé recién nacido? Pero Carlos, antes lo contextualiza... Es un pedido que hizo el abogado de contarle a la justicia la pregunta. Pedido. No, la pregunta no. El pedido es un pedido del abogado. Por eso. Y la pregunta es sobre el pedido del abogado. ¿Qué hace el abogado? El abogado le dice a la justicia, quiero pedir una prisión domiciliaria para mi defendido que tiene una bebé recién nacida. ¿Y qué le dice Franchín? ¿Vos estás de acuerdo que le den domiciliaria? No, bueno, yo te amplío la pregunta. ¿Vos estarías de acuerdo que un violador se quede en la casa a paternar a un bebé? ¿Estamos hablando del violador o estamos hablando de la pregunta? No, vamos a ponernos de acuerdo con algo. La pregunta está bien. Para vos está bien la pregunta. Vos lo hubieras hecho. Julieta respondió bárbaro. Julieta respondió muy bien. Para mí la pregunta de Analía Franchín, que es incómoda y no era el contexto y no era el momento. ¿Pero cuándo es el momento? Julieta sacó una respuesta muy interesante. ¿Pero cuándo es? Claro, Julieta le factura que durante... Somos periodistas nosotros. ¿Cuál es el momento de preguntar? Vos no hubieses hecho esa pregunta de esa manera. Vos no hubieses preguntado, ¿qué opinás sobre la posibilidad de la domiciliaria? Juli, a raíz, déjame terminar, a raíz de que él tiene una bebita de 20 años. No le hubiese dicho, no te da empatía, no te pones en el lugar de esa mamá o de esa bebita que tiene 20 días. Pero esa es la parte que falta sensibilidad. La pregunta la podemos hacer, Julieta, es una posibilidad que si Analía en ese momento representa a mucha gente que descree, que está en la casa y que dice, esos chiquitos están sin el padre, 19 años. Yo no veo que está tan tremenda la pregunta, la verdad. 19 años de prisión. Sí. Digo, no me voy a empatizar con él, y mucho menos delante de Prandi. Ese es el punto. Claro. Era Prandi la que estaba en ese momento. A mí me parece que Prandi lo que hace es facturarle, digo entre comillas, que no se ofenda, el clipping de lo que fue pasando en el tratamiento de esta noticia en el programa de Georgina. Ambas dicen, no hay una cuenta histórica, trabajamos en el 2000 en un programa donde ni nos veíamos. Hay algo personal. No hay nada personal. Pero es lo que estoy diciendo. Pero Mariana, yo quiero volver a ver. Es lo que estoy diciendo. O sea, ellas pueden decir que no tienen nada personal. Pero uno cuando pregunta con cierta intencionalidad y con todo un bagaje. Me parece que le agregó un IVA Nancy Pasos a toda esta historia, porque voy a poner un plan hipotético. Esto no es lo que preguntó. Distinto es si Analía Franchín diría, ¿no te da pena que el padre de tus hijos, pobrecito, va a estar en la cárcel 19 años? ¿por qué no lo Ella volvemos no a ver? preguntó eso. Ella dijo, ¿estarías de acuerdo con que ese violador, esa persona que te ultrajó, esté en la casa cuidando a su nuevo hijo? ¿Por qué ¿Es no lo incómoda? volvemos a ver? Vamos a verlo. Ahí va. Julieta, te quiero preguntar, ¿qué pensás de que le den? Digo, es muy difícil también pararse, vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra. Digo, es muy difícil pararse en ese lugar también de madre que hoy
tiene una bebita de 20 días. Y en ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo que él tenga la domiciliaria para paternar a esa nena? Me cuesta responderte, Analía, porque siempre que te escucho, tu empatía para conmigo ha sido cero. Y sos la única en esa mesa que está preguntándome que me ponga yo en la piel de esa bebita, de esa familia. ¿Quién Esto no tiene que ver con empatía. Durante tantos años de tanto horror. Me sorprende de verdad que tu único interés es hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o de pobre la nueva esposa. La verdad, no lo conozco al abogado. Perdón, Julieta, perdón. Primero no tiene que ver con empatía, tiene que ver con una realidad. No, pero de verdad... Pero me voy a poner a defender independientemente de lo que yo diga. La pregunta te la contesto. Chicos, Julieta, perdóname. Sí, bueno, ahí está el cruce para que mí después es se el da. comienzo. ¿No? Donde ella dice, te voy a hacer una pregunta y en realidad la hace poner en la piel de esa mujer, madre también igual una que bebita ella. de 20 Bueno. días. No es Ahí una está. pregunta, no es una pregunta. A ver, están en medio de la charla. La pregunta periodística se hubiese formulado. Aparte, yo no soy sommelier de preguntas de los otros. Estar en vivo es muy difícil. Digo, Analía Franchín después lo dijo. Tampoco nos hagamos caerle todos a Analía Franchín. ¿Cuál es el horror? Pero No por entiendo, eso, ¿cuál es el horror? yo lo que digo es, no es fácil estar en vivo. Uno a veces comete errores porque tiene que reelaborar la pregunta en el fragor del vivo. Puede pasar. Lo que a mí me parece es que acá pasó otra cosa, es que Analía tenía una postura tomada sobre el tema y en esa postura tomada, más que pregunta, le pedía a Yo estoy Julieta que seguro se que confirme pusiera... su postura. Estoy seguro ¿no? que si la pregunta la hacía Georgina, la respuesta iba a ser no, Georgina, mirá, la verdad me encontrás. Pero como hay algo, como vos decís, Bueno, de antemano, Bueno. que Claro. te hace la pregunta, a vos te molesta y vos crees en tu cabeza que hay una doble intención. El La tema pregunta estuvo bien es que formulada. cuando Analía- Fue una pregunta periodística. Cuando Analía quiere explicar su pregunta, le pasó lo mismo que me pasa con Salerno todos los días. ¿Quién se mete en el medio? Nancy Pasos agregándole un IVA a esa situación. Bien, Nancy. Mirá. Muy bien. No, lo que yo les decía es lo siguiente, de más está decir que no solo no era el momento, no es la pregunta, porque lo que hay que entender es que no es una cuestión solamente de momento. Vos no le podés preguntar a una víctima vos no le podés exigir a una víctima que se ponga digamos así, en empática con otra persona, cuando vos misma no estás siendo empática con esa víctima. A Analía le faltó empatizar con la víctima. Analía empatizó con la mamá parturienta, con esa beba, con qué sé yo, y dejó de lado que en este contexto la víctima es justamente Julieta. Pero a veces tenemos una función nosotros, que somos periodistas, Nancy. Y uno puede, con respeto, puede preguntar absolutamente todo. No fue con respeto, esa pregunta fue hiriente. Es una pregunta hiriente. Es que la Yo hizo adrede. creo que atrás de esa ¿Con intención de hacer pregunta- daño lo hizo? A ver, atrás de esa No, pregunta. pero creo que sí hay algo que tiene que ver con cuán culpable siente Analía que es este señor. Hay un dejo de duda, ¿se entiende? O sea, fuerte. ella deja abierta la puerta, o sea, es lo que hay atrás y es lo que percibe Julieta. Muy bien percibido, ¿me entendés? Hay preguntas que son un arma en sí misma, ¿está claro? Si yo me paro frente a ustedes, todos panelistas de un programa, y uno de ustedes se para y dice, ¿vos asesinaste a no sé quién? ¿Está claro? La pregunta conlleva un señalamiento determinado cuando la verdad yo no tengo nada que ver y me puedo recontraofender y la pregunta en sí misma viene envenenada. Entonces, insisto en esto, la llevó a la pregunta, no digo a Analía, la pregunta la llevó a Julieta a ponerse en un lugar como diciendo, hermano, ¿qué más piden de mí? Claro. ¿Qué más piden de mí? Estuve 20 años aguantando a este tipo que me violaba, que esto y otro, y encima ahora yo tengo que pensar en su hijo. Porque si no pienso en su hijo, ¿yo soy mala?